Un gusto estar con ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a conversar esta mañana en nuestros estudios con Giovanni Galeas y Juan Ramón Medrano, con quien vamos a hablar precisamente, bueno, conocer más bien su análisis de coyuntura política en nuestro país. Ya sabemos más o menos cómo están pintados los dos principales partidos políticos, cómo más o menos está dibujado el escenario. Obviamente faltará esperar, ¿no? O hay que esperar si aparecen nuevos actores en este cuadro que poco a poco se va dibujando de cara a las próximas elecciones presidenciales en el 2014. Giovanni, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un gusto, Romeo. Un gusto. Juan Ramón, también muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Romeo. Giovanni. Bueno, Giovanni, comienzo contigo. A ver, la gente ahora tiene en el escenario dos actores principales, ¿no? Dos fórmulas presidenciales, por decirlo de esa manera. Hay que esperar cuál va a ser el candidato a la vicepresidencia del partido Arena, pero ya conocemos cómo se muestran ellos ante la población, cómo se desenvuelven ante la población. No conocemos su programa, porque me imagino que eso va a ser poco a poco, pero ¿entusiasma la situación política como está en este momento y con los candidatos que se han presentado hasta este momento? Yo creo que no. Hay un dato que es revelador en ese sentido. Fíjate que esto que llaman focus group, ¿verdad? Los estudios de opinión muy selectivos, en todos los perfiles te decía que El Salvador, la sociedad, el electorado prefiere un candidato joven. Y cuando están diciendo joven, están hablando de, bueno, mayor de 40 años, de 45 años, hasta 50, pues. Y es curioso que los dos partidos importantes, Arena y el FMLN, se decidieran por candidatos que pasan de los 60, ¿verdad? Que están por llegar más bien a los 70. Esto ya es un factor, un aviso, primero de no escuchar a la sociedad. Segundo, te marca de que es muy difícil que en esas condiciones, estoy hablando de los candidatos a presidente, no de las fórmulas en general, porque un caso distinto es el de Ortiz, pero en este caso, los candidatos a presidente tienen los dos un tipo, un talante que difícilmente levanta fervor, ánimo. Hay quien tiene ese carisma, hay quien tiene ese tipo de liderazgo que comunica simpatía, fervor. Que es natural. Que es natural, porque esas cosas son naturales, no presta Salamanca, como dice el dicho. Entonces, es muy difícil que candidatos, los dos tienen un tono mesurado, en efecto, los dos son gente que habla despacio, ¿verdad? Que habla con mucha calma y mantienen ese tono en general. Entonces, yo no digo que haya que gritar, pues no es esto lo que estoy diciendo, ¿no? Pero difícilmente veo que generen ilusión, y eso se ve en las encuestas, se ve en la calle también, y se ve en los problemas que tienen ambos partidos. Giovanni, pero cualquiera, bueno, algunos podrían decir, no, mire, pero está bien lo joven, ¿no? Que me parece que eso conecta con un buen sector de la población de nuestro país, obviamente que es votante joven, pero también es importante la experiencia, te podría decir algo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Este era un punto nada más. Ajá. Es que luego hay otras características, pues la gente espera que alguien que va a gobernar sepa algo de administrar un negocio, una empresa. Que tenga experiencia. Que tenga alguna experiencia, por supuesto. Y este punto es muy importante, el de la experiencia, por supuesto, pero hay que contrastarla con otros valores, ¿verdad? Y lo mejor es cuando se integran eso, cuando hay experiencia, cuando hay energía, juventud, pues, cuando hay carisma, cuando hay simpatía natural. Bueno, entonces ahí tienes el candidato ideal. En este caso yo creo que los dos partidos le quedaron a deber a la sociedad, y creo que que es el resultado de que eran procesos previsibles. Fíjate tú que son procesos comunes. El de Arena y el FMLN eliminaron primarias los dos partidos y se metieron a procesos de selección de candidaturas un poco cuestionados. Fueron cuestionados los dos procesos, no hay un voto libre y secreto por parte de las bases de esos partidos, sino que las cúpulas designan, no eligen las bases a sus candidatos, sino que las cúpulas designan a ese candidato, lo que llamamos dedazo, pues, este va a ser. Y ese se le dice a la base, este va a ser, y di que sí, y la base dice que sí, ¿verdad? Ya. Eso se llama imposición. Entonces yo creo que por ahí son los problemas que ahora tienen esas dos candidaturas, que yo considero debilitadas
Que no entusiasman, según tú. No, yo creo que en el caso de Norman Quijano, el doctor Quijano, creo que hay un proceso de debilitamiento en esa candidatura que es bastante evidente, se refleja en los números de las encuestas. Y en el caso del profesor Sánchez Serén, creo que es que de entrada es una candidatura no ganadora. Eso se advirtió de entrada, pero bueno. Ok, pero bueno, de todas formas, Juan Ramón, los partidos políticos, una cosa es los candidatos y otra cosa es los partidos políticos. Vamos a hablar también sobre eso. Y más allá, digo, de la figura del candidato, qué tanto la gente se inclina, independientemente del candidato, por el partido, ¿no? Pero digo, ambos partidos tienen voto cautivo muy fuerte, ¿no? El voto duro que le llamamos. Y en ese escenario la pregunta es, ¿existirá la posibilidad de que surja una fuerza, ¿no? Otra fuerza que emerja y que sea capaz de restarle votos o en todo caso entusiasmar a otro sector de la población que nunca ha votado, que ha sido indiferente en este escenario que estamos describiendo de el voto duro? Bueno, sin duda que los partidos mayoritarios, que incluso todo el mundo ha aceptado, polarizan la situación política del país porque vienen desde el momento de la guerra, ¿no? Y si bien es cierto, hay líderes que han avanzado, que han evolucionado, también hay sectores muy radicales que están tratando de alejar a sus partidos hacia atrás, hacia el pasado, hacia una visión muy radical. Mira, sin duda que el partido es fundamental, o sea, es el caballo con el que participa el jinete, pero las últimas dos elecciones, 2003 y 2009, 2004 y 2009, nos han mostrado una cuestión importantísima. Incluso la prensa gráfica, no Mitofsky y JBS, que son las dos últimas, que la prensa gráfica en agosto preguntó expresamente, para usted, ¿quién es más importante? El candidato del partido, y el partido salió en segundo lugar, y el candidato para la gente por encima de los partidos, está por encima de los partidos políticos. Y eso te lo quiero unir a el hecho, digamos, ya más de análisis de números de encuestas, pero también de relación político-social. Con Giovanni estaba platicando al inicio de la parte humana, lo cual es correcta, o sea, estoy de acuerdo en las características del liderazgo, del carisma, de la posibilidad de empatía, etcétera, pero fíjate que hay una realidad, y es de que en el 2004 Arena y FMLN estaban prácticamente empatados en votos, y quien hizo la diferencia fue el expresidente Saca, que le sumó más de medio millón de votos a Arena y le ganó a Chafik. Luego, en el 2009 era la misma situación, o sea, había un empate prácticamente, y quien hizo la diferencia fue el actual presidente Mauricio Funes, que también sumó más de medio millón de votos. Entonces, esa realidad, que era una tendencia que ambos partidos mayoritarios habían de alguna manera experimentado, hoy no la implementaron. Razones: demasiados problemas internos. Para Arena, pues, los grupos de interés y de poder. Para el FMLN, el hecho de que hay sectores ahí que no están muy de acuerdo con la forma en que ha gobernado Mauricio Funes, que es un gobierno, digamos, más de centro-izquierda, más moderado, y quieren que haya una visión más, digamos, ¿Me más estás roja. diciendo que estos candidatos a lo sumo llegan a consolidar el voto duro de ambos partidos? Bueno, la última encuesta, ahora sí ya la reciente, te dicen de que Sánchez Serén tiene 7 puntos menos que su partido, y Norman Quijano apenas tiene 3 puntos arriba de su partido. Con eso no ganan ninguno de los dos. Es que no se ganan elecciones con votos duros. No se ganan con sí, votos claro, duros. eso lo tenemos claro, ¿no? Se ganan con votos flotantes. Exactamente, pero los candidatos lo que tienen es entonces apenas un poquito más, un poquito menos que su partido, la simpatía o la posibilidad de sumar votos. Entonces, ¿qué te dice eso? Bueno, uno, de que Arena no escogió al mejor candidato hacia afuera, sino que al mejor candidato que tenían hacia adentro. Claro, los números también, el alcalde Quijano tenía los mejores números, pero no tenía ningún candidato idóneo Arena. Tuvo que recurrir al que le generaba menos olas internas. Y el FMLN sí recurrió expresamente al que le consolidaba más las estructuras internas. Y bueno, un poco para compensar, pusieron a Ortiz como candidato de presidente, pero ese es el esquema de que la carreta va delante de los bueyes, porque el vicepresidente tiene menos peso
en el ideario de los salvadoreños. Quiero analizar y escuchar la opinión de Giovanni sobre eso que tú decías, ¿no? Estamos claros, aquí ya desde hace bastantes años el voto duro no define las elecciones, no gana las elecciones. Así es. Tanto el voto duro que tiene cautivo el Partido Arena como el FMLN no son lo suficiente para ganar las elecciones presidenciales, quedó demostrado, como dice Juan Ramón Medrano, en las elecciones del año 2009 y las anteriores también. Por lo tanto, la moda es candidatos hacia afuera y no candidatos hacia adentro, ¿no? Es lo que suma votos. Estamos en ese escenario, Giovanni, de que no trascienden las candidaturas de los partidos políticos más allá del voto duro. Fíjate que yo estoy pensando incluso que esta aseveración, que parece lógica, en efecto, y pareciera tener una gran lógica, una lógica de hierro incluso, decir, por ejemplo, que un líder histórico de la izquierda, como Sánchez Serén, garantiza el voto duro de su partido, pero hay particularidades en este proceso, porque no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, como dicen, ¿no? Mira, en abril, después de las elecciones intermedias pasadas, el análisis del FMLN, que en gran parte se encarnó en Sánchez Serén justamente, en Medardo González y Sánchez Serén, como la cara visible de ese análisis, pues, fue que la responsabilidad del fracaso del FMLN, un fracaso bastante previsto, bastante cantado, por cierto, ¿verdad? Descargaron la responsabilidad de esa derrota, de ese traspiés estrepitoso, por cierto, en el Gran San Salvador, en el gobierno de Mauricio Funes. Dijeron que Mauricio Funes era el responsable por una gestión que no había dado respuestas a la población y que había frustrado las esperanzas de cambio en la población. Eso lo dijeron abiertamente. Eso fue en abril pasado. Ahora en el estadio, Sánchez Serén da un giro de 90 grados, aunque a él le gusta decir de 360 grados, ¿verdad? Un poco raro, pero bueno, da un giro y pide aplausos para el presidente Funes y dice que el gobierno del presidente Funes se cuelga de él, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí hay un gran nivel de popularidad, hasta insólito, el 74% de popularidad tiene el presidente Funes. Bueno, entonces, ¿cómo le dices a una militancia? Primero, que este gobierno ha frustrado tus esperanzas y luego le dices que este es el mejor gobierno. ¿Cómo le dices que Óscar Ortiz tiene desordenada la cabeza, que es un traidor, que es un socialdemócrata, que es un renovador, y luego le dices que es la esperanza para el país y que es el hombre que debe acompañar al presidente? Estos mensajes cruzados son para el voto duro, justamente. Y a ese voto duro, que tiene un ala moderada, esto es lo normal, esto es lo lógico en todo comunidad. Son los matices dentro del voto duro. Esto es lo normal, que tiene un ala moderada y un ala radical. Lo que pasa es que el ala ortodoxa o radical de ese partido o de ese voto duro no está de acuerdo con Óscar Ortiz. No está de acuerdo con Óscar Ortiz. Con su candidatura a la vicepresidencia. No, y el voto moderado del FMLN pues le va a costar mucho digerir a la figura de Salvador Sánchez Serén. Entonces yo creo que hay figuras, en álgebra se conocen figuras que en lugar de sumar se anulan, ¿verdad? Este es el tema. Este es el tema. En el caso del FMLN, que tiene un grave problema interno, sobre todo con su militancia radical, a la que han educado en la desconfianza hacia el pensamiento moderado o socialdemócrata, que es el perfil de Óscar Ortiz, y que es el perfil que todo apunta, por lo que el profesor Sánchez Serén dijo en el estadio, el perfil con el que van a vestir su programa, su oferta electoral, moderado, socialdemócrata. Bueno, basta hablar que se deshacía en amores el profesor Sánchez Serén respecto de los Estados Unidos y del presidente Obama, ¿no? Pero ese es el imperialismo yanqui. Ese es el enemigo mortal de los pueblos y de la humanidad en el mismo discurso del FMLN. Bueno, este es en el FMLN, pero por el lado de Arena, es que Arena se metió en una serie de problemas internos, ¿verdad? Y existe la clásica salida del avestruz de enterrar la cabeza y decir que no hay problemas porque cierro los ojos. Pero la realidad está ahí. Hay una crisis en su fracción legislativa que no se agota con la salida de 4 diputados. Ahí hay una crisis, una falta de consenso en esa fracción. Luego aparece una discusión, un debate que puede ser más o menos elegante, más o menos grosero en sus formas, respecto a la jefatura máxima de ese partido. Es decir, a la capacidad de conducción que en esta coyuntura ha mostrado don Freddy Cristiani. Y quien lo dice no es Juan de los Palotes,
lo dice el expresidente Armando Calderón Sol, lo dice Mario Acosta Huertel, y lo empiezan a... pero ya venía siendo preparado esto, ya lo venían preparando ese terreno para salir con esta discusión en este momento. Mira, cuando se empieza a discutir la jefatura máxima de un movimiento, de un partido, te puedo asegurar, es perfectamente predecible que el problema interno que se intenta ocultar es bastante grave. ¿Es el caso de Arena, grave. según tú? Bueno, lo que pasa es que no, según yo, quien dice que no es la conducción adecuada para este momento, don Freddy, primero es Mario Acosta Huertel, ¿verdad? Y luego sale Armando Calderón Sol diciendo que don Freddy debe entregarle la jefatura, es que ni siquiera es muy elegante, no, es que debe entregarle la jefatura a Norman Quijano. Y dice es que se ha manejado muy mal el problema de la fracción legislativa. El COENA manejó mal la dirección del COENA. Giovanni, Juan Ramón, tengo que hacer la primera pausa comercial. Vamos a regresar en breve para continuar abordando y continuar hablando sobre este tema. Claro. Volvemos.